Esta es la sesión 6 y en esta vamos a platicar sobre los phrasal verbs que tienen la palabra el up y el down. Primero vamos a comparar ciertas situaciones en las que estos se utilizan en el mismo contexto. Por ejemplo, tenemos el up en la primera, de este lado, en la izquierda, y el down en la derecha. Entonces, en el primer ejemplo, en el primer contexto decimos put something down, que literal sería como cuelga algo, por ejemplo, en una pared, en un muro. Entonces, por ejemplo, aquí dice, I put a picture up on the wall. Dice, yo colgué o yo puse una imagen o un cuadro en el libro. Y lo opuesto a esto sería el take down. Aquí se me fue ponerle de otro color. Pero el take something down sería lo contrario. I didn't like the picture, so I took it down. No me gustó la imagen o el cuadro, así que la quité. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que lo quitó de un muro. ¿Sí? Luego después tenemos el pick something out, que literal es como recoger algo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, there was a letter on the floor, and I pick it up and look at it. Dice que había una carta en el piso, un papel, lo que sea, no una carta que dice, y así que lo recogí y lo miré. En lo contrario sería el put down, sería I stopped writing and put down my pen. Dejé de escribir y se me cayó mi lapicero, lo que sea. ¿Sale? Luego de stand up, que pues, literal es pararse. Aquí dice Alan stand up and walk out. Se paró y se fue y se marchó. Y vemos que se marchó y pues, solamente se fue caminando. Y lo contrario sería el sit down, el bend down y el lie down. Literal, en el lie lo vamos a utilizar, o sea, también significa sentarse, pero es más como sentarse en el piso, como en la hierba, en el pasto o cualquier cosa. ¿Sí? Y el sit down y bend down nos quedamos igual, con sentarnos en una silla, en lo que sea. Entonces aquí dice, I bend down to tie my shoelace. Creo que to tie es como para abrocharse las agujetas. Shoelace es agujetas. ¿Sale? Entonces me agaché, lo contrario del stand-up. Me agaché o me bajé, si lo quieren ver así. Y luego después tenemos el turn, vuelve a aparecer, pero ahora con up. Literal significa subirle, igual de un botón. Dice, I can hear the TV. Can you turn it up a bit? Le puedes subir un poco. Y lo contrario, el turn something down, es como, por ejemplo, igual, del mismo contexto, podemos decirle bajarle, pero aquí nos dan otro que sería, the oven is too hot. El horno está muy caliente. Turn it on, please, to 150 degrees. Bájale a 150 grados. ¿Sí? Pues ya una vez que vimos más o menos el contexto de estas dos, pasamos al knockdown. Ahora sí vamos a ver los phrasal verbs como tal. Y vamos a ver que knockdown significa literal como tumbar algo. Sí, como tumbar algo. Por ejemplo, un edificio o blow something down, que literal es como, por ejemplo, que el aire sopló mucho y digamos tiró un árbol. Y luego el cut something down, perdón, que cortaron algo simplemente. Déjenme ver si no... Ah, okay. Que cortaron algo, por ejemplo. Lo cortaron y pues se cayó. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las oraciones que nos dan aquí. Dice, some old houses were knocked down to make way for the new shopping center. Dice que algunas de las casas viejas fueron derribadas para hacer el camino para el nuevo centro comercial. Y en el segundo dice, why did you cut down the tree in your garden? ¿Por qué cortaste el árbol en tu jardín? ¿Mande? ¿Puedes repetir otra vez el primero? Es que como que se me fue el internet. Ah, ok, sí, no te apures. El primero era el knockdown, que literal era, como tumbar algo, como derribar algo. Entonces lo tenemos para diferentes situaciones. Para un edificio o una casa, que sería el knockdown, literal, derribar una casa. Para algo que se derribó a causa del viento, por ejemplo, de soplar, que sería blow something down. Y por ejemplo, para tumbar algo, pero como cortarlo, como en el ejemplo que voy a dar ahorita, que es el de cortar un árbol, cut something down. ¿Sí? Entonces aquí dice, algunas casas fueron... ¿Mande? Ok. No, sí está bien. ¿Sí? Ok. ¿Ya vuelvo a repetir esta parte o ya me paso al siguiente? Ok. Entonces, decimos, después tenemos el be knocked down. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las duchas, en los programas de golpes.
pero pues literal significa ser atropellado, ser demolido, ser derribado, o por ejemplo, como hacer caer o demoler. Entonces, por ejemplo, aquí dice, a man was knocked down by a car and taken to hospital. Ok, un hombre fue atropellado o derribado por un carro y fue llevado al hospital. Y luego después tenemos el burn down, que literal significa incendio, pero como tal de incendiar algo, de la acción de incendiar. Entonces dice, they were able to put out the fire before the house. ¿Se acuerdan qué significaba put out? Eso lo vimos en las primeras sesiones. Dice, ellos fueron capaces de el fuego antes de que la casa se incendiara. De apagar. ¿Cómo? Apagar. Apagar. Ajá, exactamente. Así ya las vamos a empezar a ver revueltos en los demás ejemplos para que nos vayamos acordando. ¿Vale? Entonces aquí dice, pues fueron capaces de apagar el fuego antes de que la casa burn down, se incendiara. Ahora vamos a... ¿Mande? No me quedó muy claro. ¿Este? El de no, arriba de ese. El de by a car. Ajá. Sí, ese es como el knockdown en esta situación puede significar atropellado, literal, si quieres saber cómo se dice atropellado en inglés, knockdown, también lo pueden utilizar, lo pueden ver en las luchas, por ejemplo, en demoler o en derribar, pero este literal es de una persona, ¿sí? Por eso dice ser. Ah, ok. ¿Sí? Pues aquí dice que fue atropellado por un carro o derribado por un carro o demolido. Y luego lo llevaron al hospital. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora sí con down, que literal es como bajarle a algo. Entonces vamos a ver el primero. Dice, slow down, go more slowly, ir más despacito. O lo podemos traducir como disminuir. You're driving too fast, slow down. Estás manejando muy rápido, disminúyele, por favor, o bájale, en nuestro español coloquial. Y luego después sigue el calm down, que literal es como en un relax. Dice, become calmer, make somebody calmer, como calmar a alguien. Dice, calm down, there is no point in getting angry. No vale la pena enojarte, por ejemplo, en esta oración. Después dice, cut down on something. Literal aquí es bajarle algo. Y, por ejemplo, en un vocabulario de salud, por ejemplo, aquí, eat or drink or do something less often. Puede ser una cosa o una actividad que tú haces comúnmente. En este caso dice, I'm trying to cut down on coffee, I drink too much. Entonces, si vamos a hablar de algo, on something, o de cualquier otra cosa, hay que agregar la preposición, la on. Entonces aquí estamos agregándole el complemento y literal dice, estoy tratando de bajarle al café, tomo mucho. ¿Sí? Muy bien. Después vamos a ver algunos otros verbos que también tienen el down. Ya habíamos visto creo que en la primera sesión, el breakdown, que literal significaba dejar de funcionar, de que algo trabajara. También significaba la ruptura de una relación. Por ejemplo, aquí la primera oración dice, the car broke down and I had to phone her for help. Dice, el carro se descompuso o dejó de funcionar y tuve que llamar por ayuda. Y luego después dice, their marriage broke down after only a few months. Su matrimonio se terminó después de algunos meses, unos pocos meses. Entonces este lo vimos al principio, como que ya súper bien entendido. Luego después vemos el close down y el shutdown. Esto literal significa cerrar un negocio o que algo, sí, un negocio o un business, es lo mismo. Un negocio, una empresa, una compañía o una tienda cerró, pero ya para siempre. También lo podemos encontrar como clausurar. En este caso, pues vamos a hablar sobre que pues alguien cerró. Entonces dice, there used to be a shop at the end of the street. Solía haber una tienda al final de la calle, pero cerró hace unos años. ¿Ok? Close down, si ustedes ven close down, es que cerró para siempre. O sea, ya por bajas ventas o porque no funcionó el negocio, etc. Y luego después vamos a ver el let something down, let somebody down, perdón, que es literal decepcionar a alguien o defraudar a alguien. Entonces aquí dice, you can always rely on Paul.
Dice, tú siempre puedes, el really on no es un phrasal verb que veamos dentro de nuestro bloque, pero significa confiar o depender. En este caso, confiar. ¿Sí? Entonces dice, you can always rely on Paul. Siempre puedes confiar en Paul. He'll never let you down. Él nunca te va a defraudar. ¿Vale? Y luego vamos a ver otros que también tienen down. Seguimos con los down. Ahora vemos el turn somebody o something down, que literal es rechazar. Rechazar una actividad, rechazar un trabajo, o que a ti te rechazaron de alguna actividad o de un trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí dice, I applied for several jobs. Apliqué a diferentes trabajos, pero fui rechazado de todos ellos. Aquí algo triste que supongo que está pasando mucho ahorita en la pandemia. Y después vamos a verlo pues del otro lado. Dice, Rachel was offered the job. Le ofrecieron un trabajo, pero ella decidió rechazarlo. But she decided to turn it down. ¿Ok? Y luego después vamos a ver el write something down, que este denota como anotar o apuntar. Cuando están haciendo una situación así de que, oye, ¿sabes qué? Please write down the note that you hear. Anótalo rápido en un papelito, así como que súper rápido. Es de anotar o de apuntar. Sería como que la expresión. Entonces aquí dice, I can't remember Tim's address. I wrote it down, but I can't find it. No recuerdo la dirección de este team. La escribí, pero no la encuentro. La anoté, pero no la encuentro. ¿Sí? Muy bien. Y entonces aquí terminamos con la sesión 6. Sigue la 7. Y ya, esto sería todo por la sesión. Vamos a continuar con los ejercicios.